Pues doy la bienvenida a los estudiantes del programa de psicología del área andina y veo que hay otras personas conectadas. Agradecerle nuevamente al doctor Enrique y a su asistente por este espacio que nos brindan el día de hoy, que es un espacio académico que para nosotros representa un gran conocimiento en cuanto a los temas que se van a abordar. Entonces, eh, lo que yo decía ahorita es que esta dinámica virtual nos abre las fronteras y permite que el día de hoy podamos compartir con personas de México conocimientos y experiencias. Entonces, muchas gracias, doctor Enrique, en nombre de la universidad, a nombre del programa de psicología del área andina acá en Bogotá, Colombia, y pues esperamos que este espacio sea muy enriquecedor para todos. Para nuestros estudiantes les estaré compartiendo en el chat el link de asistencia a la capacitación del día de hoy. Entonces, muchas gracias y pues, Yuli, puedes presentar al ponente. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Dani. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias a Enrique, a Erika, su asistente, por estar aquí, por aceptar la invitación de compartir este espacio con nosotros, Fundación Universitaria del Área Andina. Muchos de los que estamos acá, compañeros, estamos en novenos y décimos semestre de psicología. Veo y sé que hay otras personas que están conectadas desde México, que también han sido estudiantes de Enrique y todo lo demás. No lo doctoreo porque no le gusta, ya él les contará por qué no le gusta que lo doctoreen. Entonces, bienvenido, Enrique. A Enrique lo conocí en el Congreso Iberoamericano de Neuropsicología y el de la Sociedad Colombiana de Neuropsicología el año pasado en Cali. Entonces, he tenido la oportunidad de estar en diferentes charlas de él y todo lo demás, y estar en otros espacios académicos muy enriquecedores, con otros psicólogos y neuropsicólogos y demás. Enrique, bienvenido. Preséntate. Soy Enrique Álvarez, un psicólogo formado en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, hace ya prácticamente entre 40 y 45 años, una buena dosis de tiempo, y pues estoy a su disposición. Muchas gracias. Listo, entonces iniciamos. ¿Quién es Enrique Álvarez? ¿Quién es? Híjole. Es un personaje que a veces es poeta, a veces matrero, como dicen en las huestes de la Pampa Argentina, uruguaya, los orientales, y fundamentalmente me dedico a la psicología y a la neuropsicología. Debo señalar que soy sobreviviente de la última epidemia masiva de polio y sarampión en la América Latina, prácticamente en América, que liquidó al 70% de quienes fueron o fuimos contagiados. Es decir, soy del 30% que sobrevivimos, y no sé si sobrevivimos porque la única manera de derrotar a la estadística es teniendo un nombre, y entonces deja uno de ser un número estadístico de 40,000 positivos o 50,000 de COVID en Colombia. No sé cuántos muertos de COVID en Colombia, pero se vuelven un número frío. Y la única manera de dejar de ser un número frío es no morir en el intento. No morir. Entre 1960 y 1970 viví internado en un centro de recuperación de monjas. Ahí me hice inicialmente en la religión católica, apostólica y romana. Conocí la vida de Martín de Porres, alias San Martín. Conocí la vida de Francisco de Asís, alias San Francisco de Asís. De Fray Junípero, una de las florecillas de San Francisco. La vida de Teresa Dávila, alias Santa Teresa,
y de otros personajes que según la loca historia de la historia consideró personajes cargados hacia la locura. Sin embargo, la formación que me dieron decía que no era locura, era fe. Y por eso podían hablar con Dios, ver a Dios y ver otras cosas que los psiquiatras y psicólogos que eran muy jóvenes en esa época, pues la psicología es una disciplina del siglo XX prácticamente, en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, la mayoría de los psicólogos eran antes médicos, filósofos, fisiólogos y finalmente psicólogos. La psicología como carrera es muy reciente. En ese internado viví con personas ciegas, sordas, amputados, paralíticos cerebrales, con síndrome de Down. Éramos en realidad personas que para algunos en esa época éramos inválidos o minusválidos después, o después anormales, o después impedidos, o después una serie de nombres que siempre se han peleado. ¿Con qué nombre le ponemos Matarile Dilerón? Y nunca le atinan al nombre. Ha pasado por personas con capacidades diferentes hasta personas con discapacidad y sin embargo se han olvidado de la persona y se acomodan más al con. En ese internado y en esa lógica de las vidas de los santos me nació una pregunta original. ¿De dónde viene la locura? ¿Qué es la locura? ¿Por qué Teresa Dávila era capaz de decir no me mueve mi Dios para quererte? Eso dicen. El suelo que me tienes prometido o el infierno por todos tan temido me mueve para no quererte. Y concluirán con que aunque cielo e infierno no existiera, de todos modos te quisiera. Eso le llamaron fe las monjas y quienes me formaron. Otros le llamaban alucinaciones, delirios y trastornos hoy de salud mental. Hubo una época en la cual éramos los minusválidos, inválidos, impedidos, incluso para bien mío, por la condición, me libré de hacer servicio militar nacional. Y en mi cartilla del servicio militar dice el ciudadano militar Enrique Álvarez queda exceptuado de realizar su servicio por estar inútil a la patria. El concepto de inutilidad también es muy usual. Soy un inútil, según la Secretaría de la Defensa Nacional de México y seguramente también la de Colombia, no importa. Para los que tienen el cerebro cuadrado y la cabeza cuadrada, no hay más que útiles e inútiles. Y naturalmente cupe dentro de la clase de los inútiles, los impedidos, los minusválidos, los atípicos, etcétera, que fueron en su momento los locos, los alienados, los desviados, los trastornados, los endemoniados, los homosexuales, los que tenían una serie de perversiones de los instintos y que naturalmente quedamos marcados como los renglones torcidos de Dios, dijera alguna vez Torcuato Luca de Tena en su trabajo con ese título, Los renglones torcidos de Dios. Probablemente de allá haya nacido mi idea de dedicarme a la psicología. Y saliendo del internado en los 70s me acerqué a aquel que de mi generación haya abrevado de las aguas del psicoanálisis que arroje la primera piedra. Pero quien siga abrevando de esas aguas hoy, que haga un acto de constricción, porque no se puede quedar atrapado en el pasado. Sin embargo, me acerqué a Wilhelm Reich, Igor Caruso, Sigmund Freud, a un psiquiatra italiano de nombre Franco Basaglia, a una psicóloga mexicana de nombre Silvia Marcos, a Néstor Brownstein de Argentina, Marcelo Pasternak de Argentina, y como me acerqué también a Eric Fromm,
e Igor Caruso, me tuve que acercar a Marx, porque eran psicoanálisis y materialismo dialéctico, psicoanálisis y marxismo. Y de ahí el salto a Luria y Vygotsky era muy natural. Me acerqué en la década de los 70 a la neuropsicología, hacia finales de la década, y prácticamente de los 80 para acá, 40 años, me dedico a la neuropsicología. Ya estoy jubilado, es decir, fuera de mi práctica docente, para bien mío, ya no tengo que lidiar con alumnos, con tareas, ensayos, exámenes, evidencias, portafolios de evidencia, rúbricas, evaluaciones del aprendizaje y otras barbaridades que nos han enseñado a obedecer y no a pensar. La historia nos demuestra que la vida es más rica en vivencias y experiencias y es la que nos forma como profesionales. Soy psicólogo, poeta, matrero y mezcólatra a veces. Por mezcólatra entiendo una bebida espirituosa que se bebe en México que se llama mezcal, que deriva de una planta que se llama agave, de donde sale el tequila y el pulque, aunque el pulque tiene otra historia y tradición histórica, pero mezcólatra, poeta, matrero, psicólogo y neuropsicólogo. ¿Qué más puedo decir? Ya un hombre de más de 60 años con un espíritu de menos de 30 años. Muy importante eso, Enrique. Cuéntanos, ¿cuál es el libro que más te impactó? En el que mencionabas que había sido el mejor libro que te había enseñado psicología, a diferencia de todos. Si no estoy mal, es el Calimán. Híjole, desde muy pequeño lo primero que leí, a diferencia del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, fueron los evangelios. Lucas, Mateo, Marcos y Juan. Me impresionó bastante la vida de Jesús. Me impresionó sobremanera, aunque no soy creyente. Soy un ateo consumado después de una formación judeocristiana de más de 10 años en ese internado. Los evangelios me imprimieron una formación porque me impresionaba la vida de un personaje que estaba dispuesto a servir antes que servirse. Aunque nuestros políticos se sirven con la cuchara grande y nunca sirven para nada. El que no sirve a los otros no sirve para nada y nuestros políticos han demostrado históricamente servirse con la cuchara grande y no servir. Pero no solo nuestros políticos quienes le han servido a ellos, los que inventaron las cruzadas, los que inventaron la cristianización y castellanización durante la conquista de nuestra región mesoamericana y sudamericana, inca, y que nos entregaron una Biblia y se llevaron las tierras, el oro y la plata, al decir de Eduardo Galeano. No puedo dejar de decir que después de los evangelios, la vida de Francisco de Asís, aquel que el poeta Rubén Darío en los motivos del lobo decía, el que tiene alma de querube y lengua de celestial, sí, el mismo Francisco de Asís, esa que decía, hermano lobo, me impresionó la vida de Francisco de Asís. Y de Martín de Porres, que decía, ¿cómo se la pasa siempre barriendo? En Lima, Perú, como negro que era la iglesia, lo único que hacía era barrer. Y como Fray Junípero, cuando se enfermaba un cura, le decía, quiero un puerco y su pata, pues iba por el puerco, lo mataba y le cortaba la pata y le llevaba la pata. Era muy literal, probablemente era autista. Pero eso hasta que una teórica del autismo narra la historia de este personaje de las florecillas de San Francisco. Y naturalmente, Juana Inés de la Cruz, Sor Juana, a la cual la Iglesia Católica reprimió y le prohibió escribir, y ella se subordinó
al no escribir, y que murió en nuestro país de cólera. Sor Juana Inés de la Cruz, Sor Juana de Asbaje, creo que el personaje poético más logrado de nuestra historia, y la poesía. La poesía de Sor Juana, de Santa Teresa o Teresa Dávila, de Fray Luis de León, ese que decía anoche cuando dormía, soñé bendita ilusión, con una fontana fluía dentro de mi corazón. Del sacerdote Ernesto Cardenal, poeta, del poeta Pablo Neruda, de Almafuerte, colombiano también, de Oliverio Girondo, argentino, César Vallejo, peruano. Los poetas me formaron mucho y quizás me fueron acercando al sentimiento humano. Dentro de la psicología no tengo duda, uno de los libros que más me impresionó fue El hombre con su mundo destrozado, de Alexandra Romanovich Luria, en una edición de Granica, Buenos Aires, Argentina, de portada roja, que fue quemada por los militares después del golpe de Estado, porque decían tenía portada roja, debe ser rojo y de comunistas. No supieron lo que quemaron. Quemaron un libro maravilloso, una traducción que después se hizo en Norma, en España, con una traducción del doctor Jordi Peña Casanova, quien también fue uno de los traductores de un trabajo de Luria como fue Fundamentos de Neurolingüística. Otro libro que me impresionó y me impactó mucho fue indudablemente El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver W. Sacks, en una editorial catalana que también era importante. Las ediciones argentinas de La Pléyade, Psique y Siglo XX, que me acercaron a Henri Vallon, a Vygotsky, a Arturo Di Stéfano y a otros personajes con los cuales pude acercarme a la neuropsicología por allá en la década de los 70 del siglo pasado. ¿Qué más me impresionó? No tengo duda el collar de la paloma de Yves Hams de Córdoba, que antes que Freud se acercó a la interpretación de los sueños y a otras historias interesantes sobre motivos que tienen que ver con el comportamiento humano. Creo que mis fuentes han sido la poesía, las biografías y las historias de vida. Hablo de Stefan Zweig, quien se suicidó en Petrópolis con su mujer cuando creyó sin esperanza que Hitler iba a ganar la Segunda Guerra Mundial. Qué pena que no tuvo tiempo de ver su derrota, porque se suicidó en Petrópolis, Brasil, con su esposa, lleno de desesperanza, o lo que Seligman y otros psicólogos hablaron, la desesperanza aprendida, o la indefensión aprendida, que es una calamidad para nosotros hoy con la pandemia del COVID, porque no nos derrotará el COVID como no nos han derrotado otras calamidades. Creo que esos son, no puedo decir que sean los mejores, puedo decir que me impactaron, entre otros más, porque he leído otras cosas. Bueno, cuéntanos para ti qué es la discapacidad. La discapacidad es un invento sociocultural que han creado otros seres humanos para no llamar por su nombre a los seres humanos. Un periodista una vez me preguntó, entonces, ¿cómo quiere que le llame? Si no quiere que le diga persona con capacidades diferentes. Lo primero que le dije, ¿quién las tiene iguales? Ni los gemelos idénticos tienen capacidades iguales y dicen que son idénticos. Lo normal es lo diferente y no hemos aprendido a ver esa diferencia. Hoy en torno al autismo se habla de neurodiversidad funcional. No nos hemos dado cuenta que siendo lo normal, lo diferente, queremos homogeneizar todo. Competencias curriculares para todos iguales.
contenidos curriculares para todos iguales, evaluaciones para todos iguales, como si lo normal fuera lo idéntico, y eso es falso, totalmente falso. El concepto de discapacidad refiere a una condición creada histórica, social y culturalmente. Si lo vemos con seriedad, con mucha seriedad, nos daremos cuenta que mucho de lo que hoy vivimos, por ejemplo, los celulares, que son teléfonos, el teléfono fue inventado por un tal personaje de nombre Alexander Graham Bell, que por cierto era de familia de sordos, e inventó el teléfono para que los sordos pudieran comunicarse. Si hoy él viera que las personas sordas, gracias al WhatsApp y otra serie de recursos, pueden comunicarse en lengua de señas con el sordo, se daría cuenta que no estaba equivocado. Es un invento hecho para sordos. Y resulta que es el que nos tiene atados de muchas maneras. Debo decirles que Homero, el que escribió la Ilíada y la Odisea, no la escribió porque era ciego, la dictó de memoria, la inventó de memoria porque era ciego y no existía el braille en su época. Hablar de la Ilíada, de Odiseo, de Ítaca, del poeta Constantino Cavafis, que escribe sus poemas para Ítaca, sin un ciego no los hubiera hecho y no sabríamos de ello. No podemos reconocer que Beethoven era sordo cuando compuso la Sexta Sinfonía, la Novena Sinfonía, y que a un sordo le debemos esas obras maestras. No sabríamos que Vincent Van Gogh era una persona que fue caracterizada como esquizofrénico, paranoide, y a él le debemos sus obras del impresionismo. No sabríamos que Frida Kahlo, que era expresionista, tenía una serie de problemas. El tuberculoso de Federico Chopin y sus grandes obras, porque también tenía miedo de morir. El pintor que pintó El Grito, Edvard Munch, toda su familia murió de tuberculosis menos él. El pianista Robert Schumann tenía esquizofrenia paranoide. El Quijote, Don Quijote de la Mancha, era considerado un loco cuando era un personaje de ficción. Es decir, poetas como Víctor Hugo era considerado un loco. No solamente los locos, las grandes brujas como Juana la Loca, que fue quemada viva, Juana d'Arco, las mujeres que fueron quemadas por los inquisidores como endemoniadas y brujas. Es decir, cuánto de lo que tenemos le debemos a homosexuales, Piotr Ilich Tchaikovsky, a pervertidos de los instintos, como pudiera ser Friedrich Nietzsche, a muchos personajes que podría citar a lo largo de la historia, que fueron considerados anormales o locos. Y sin embargo, el concepto de discapacidad tiende a encubrir que es una condición que encubre la irresponsabilidad social y política de los gobiernos para atender. Una persona en silla de ruedas no es impedida o discapacitada. Lo es para ir a la escuela porque las escuelas fueron construidas arquitectónicamente con obstáculos, porque las ciudades y el desarrollo urbano es excluyente al no considerar las condiciones de las personas con limitaciones físicas, porque los ancianos y personas demenciadas, como por ejemplo se dice que una obra maestra como es el Bolero de Ravel fue construido cuando estaba en un proceso demencial su autor, Maurice Ravel. Y que el concierto para una sola mano fue diseñado para el hermano del filósofo Ludwig Wittgenstein porque en la guerra perdió un brazo. Entonces él quería una pieza para tocarla con una sola mano. Hoy los pianistas para interpretarlo tienen que amarrarse la mano derecha atrás de la espalda para tocar con una sola mano una obra que fue hecha para una persona amputada. Es decir,
Nuestra idea de normalidad parte del sueño acariciado de nosotros y nuestro narcisismo que nos lleva a suponer que nosotros somos los diferentes. Porque las personas con capacidades diferentes son vistas como diferentes por quienes los ven como diferentes, cuando ellos son el referente egocéntrico y narcisista de normalidad. ¿Qué es la discapacidad en realidad? Es una construcción social e histórica que nos permite clasificar a ciertas personas por su condición, pero nos hemos olvidado que los gordos son gordos, los diabéticos son diabéticos, las flacas y los flacos son flacos, pero todos antes que ello somos seres humanos. El concepto de discapacidad es un concepto construido social e históricamente para introducir dentro de él a la clase de las personas excluidas históricamente por su condición. Fueron las personas con discapacidad, pero también fueron los indios. Tenemos nuestro español metido en la cabeza de modo tal que si nace un niño con cara de indígena decimos al nacer a la mamá, está simpático tu hijo. Pero si es un güero con cara de Gerber, le decimos, ay, está divino, está hermoso. Porque hemos aprendido a estudiar desde pequeños. Porque hemos aprendido a creer que nosotros somos el centro del universo cuando somos un grano de arena en la playa de un universo donde ese grano es absolutamente nada ante la inmensidad de los océanos. ¿Qué es la discapacidad? Es un concepto que nos permite excluir al otro, cuando en realidad, en lugar de ser una persona con discapacidad, es un ser humano que tiene un nombre en un contexto cultural e histórico, sea hombre o mujer, niño o niña, adulto, anciano o quien sea. Es una persona antes que nada, un ser humano. Por eso es que el concepto de discapacidad merece ser revisado amplia y profundamente. Ok, ahora cuéntanos cómo ha sido o cómo es esa experiencia de vivir con personas discapacitadas, lo que acabaste de decir, cómo están etiquetados, cómo es esa experiencia, cómo es jugar, cómo fue esa vida en ese internado, cómo fue esa vivencia. Mira, indudablemente a los ojos de los otros la persona con discapacidad soy yo. Esa pregunta podría responderla mejor tú o Erika o Xochitl Marcos López o quien quiera de qué es estar cerca de una persona con discapacidad. Porque aquí el problema es qué significa para los otros, Enrique Álvarez. ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para Erika, Enrique Álvarez? Pero también tuve una hija que murió por diversos problemas al nacimiento, es decir, no solamente soy una persona con discapacidad, soy una persona que tuvo una hija con discapacidad. Y tengo un hermano con déficit intelectual. Es decir, soy una persona que es hermano de otra persona con discapacidad. Y tengo una sobrina con parálisis cerebral. Es decir, soy una persona que tiene un familiar con discapacidad. Nadie pide que le lleguen, pero le llegan todas juntas que hace uno. Pero la condición a mí me ha dado un punto de vista distinto. Más bien te devolvería la pregunta a ti. ¿Qué implica reconocer que la persona con discapacidad probablemente seas tú, o Erika, o Xochitl, o Ángel, o Angie Ducuara, o Angie Arauque, o Camila Linares? Porque en el fondo nadie es capaz para todo en todas las circunstancias, ni nadie es incapaz para todo en todas las circunstancias, y sobre todo en los momentos históricos. Suponiendo que llegáramos a viejos, cosa que es lo deseable, pero no siempre es posible, porque algunos quedamos atrapados en el intento y algunos de una u otra manera mueren, antes o después no importa.
En realidad, el concepto de discapacidad es relativo. ¿Cómo lo tomamos? ¿Cómo lo tenemos? Por ello es que el problema no es qué recursos necesitamos en la escuela para enseñar o evaluar el aprendizaje de personas con discapacidad. El problema no es si me han entrenado para ello o no, como psicólogo, como maestro, como terapeuta o como lo que sea. Es qué debo hacer para que el otro, en su condición, logre realizarse, desarrollarse y sonreír o dar un beso o una caricia. Es decir, ser como cualquier otro. Claro que sí. Personalmente, para mí, Enrique Álvarez es una persona demasiado inteligente. Ya luego nos contarás en un rato cuántos libros te has leído y todo lo que has hecho y los premios que has tenido por los que te han conmemorado allá en México, por todo tu trabajo en psicología y todo lo demás. Ahora cuéntanos cómo fue o cómo ha sido estudiar psicología, luego adentrarte al mundo de la neuropsicología, en donde todo el mundo habla de anormalidad y qué es lo que tiene y no tiene. ¿Cómo ha sido ese proceso? Mira, cuando yo empecé a acercarme a la neuropsicología, ni en México ni en América Latina éramos muchos los que hablábamos de ella. En Colombia había un personaje de cuyo nombre sí puedo acordarme, Rubén Ardila, que probablemente es hermano de Alfredo Ardila. Rubén Ardila junto con Rogelio Díaz Guerrero empezaron a constituir lo que era la Sociedad Interamericana de Psicología, la CIP, que además ya habían formado cada quien su Sociedad Colombiana de Psicología y la Sociedad Mexicana de Psicología, con un enfoque de análisis experimental de la conducta, que era el dominante en las escuelas de psicología o en la mayoría de las escuelas de psicología de nuestros países. La mayoría de las escuelas tenían dos pilares para la formación de los psicólogos: psicoanálisis o conductismo, o análisis experimental de la conducta. No había más. Rubén Ardila se había ido a Colombia, de Colombia a Moscú a estudiar neuropsicología. Mientras que en Argentina se quedaron y desarrollaron amplia y fuertemente la neuropsicología. Por un lado, Alberto Leónidas Merani Colombo, que se migró hacia Caracas, Venezuela, y lo que era en su momento el doctor Juan Enrique Azcuaga, que crea también la APINEP y la SONEPSO, la Sociedad Neuropsicológica Argentina. Alfredo Ardila y Juan Azcuaga son quienes se dedicaron particularmente en América Latina a difundir la neuropsicología. Recuerdo que en Guatemala y en Perú se acercaron un poco en Perú a Artidoro Cáceres Velázquez, que se había formado en París, y en Ginebra con Julián de Ajuriaguerra, Henri Kahn y otros. Se había formado otro personaje de Uruguay, Montevideo, también en París con Julián de Ajuriaguerra, con el Kahn y otro. Sí. Se había formado Azcuaga en Argentina y eran quienes publicaban libros, más las traducciones de ediciones Psique Siglo XX, La Pléyade y otros que habían traducido a Luria, Nojin, Vygotsky y otros de la escuela soviética en Argentina. Además de Alberto Merani, que es quien publica el primer libro y traduce el primer libro en América Latina con el término neuropsicología. Uno es neuropsicología y pediatría, y el otro es estudios de neuropsicología infantil. Ya antes en Argentina, Aníbal Ponce en sus estudios de psicología había publicado un artículo que se llama Rehabilitación de los síndromes frontales.
Es curioso porque es de 1918. Así que decir que Alfredo Ardila era el creador de la neuropsicología en América Latina es un decir. Por otro lado, vale la pena decir que en 1984 Alfredo Ardila organiza el primer Congreso Latinoamericano de Neuropsicología en Bogotá, en la Javeriana. Mientras que Ascuaga en 1980 organiza el primer Congreso Latinoamericano de Neuropsicología, 2 congresos latinoamericanos de neuropsicología. En el del 89 se funda la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología. Ahí estuvimos varios de esa época, Ted Hughes de Estados Unidos, que había participado en Guatemala y sobre todo en Nicaragua en la formación de neuropsicólogos, donde estaba Elizabeth Sequeira del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que después acaba en Guatemala desarrollando la neuropsicología. A mí me ha tocado impartir algunos cursos en la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde me dan un primer reconocimiento latinoamericano por aportes a la psicología en la Universidad de San Carlos. Hablo probablemente el 91, 92, no recuerdo la fecha. Y se da ese reconocimiento. Pero fuera de los reconocimientos de trayectoria y demás, de hecho, la neuropsicología en México, Feggy Ostrowski estaba en Estados Unidos. Cuando regresa a México, empiezan a trabajar Feggy Ostrowski y Alfredo Ardila en la publicación de la mayoría de libros de Editorial Trillas, editorial mexicana, que se encarga de difundir la mayoría de los trabajos de Alfredo Ardila, Feggy Ostrowski y otros. Juan Enrique Ascuaga, por su lado, en ediciones argentinas, Paidós, por ejemplo, y algunas otras, estaba publicando trabajos sobre problemas de aprendizaje, neuropsicología, incluso publica un libro de neurolingüística en Argentina. Por su lado, España, a la caída del dictador Francisco Franco, estaba publicando libros de neuropsicología y con algunas traducciones de Jordi Peña Casanova y de algunos colegas de España se empiezan a llegar las ediciones, como por ejemplo el diagnóstico neuropsicológico de Luria Danís Christensen, que algunos conocieron, entre ellos Juan Carlos Arango Prilla, en aquellas épocas, que es mucho más joven que yo, pero mucho más logrado, un gran cuadro colombiano. Pero no solo él, también se forman otros personajes que en Perú, en Chile, Archibaldo Donoso, en Brasil, Benito Pereira Damasceno, en Perú ya mencionaba a Artidoro Cáceres Velázquez, Fernando Dalmás en Uruguay, en Nicaragua, Elizabeth Sequeira, y todo el grupo de cubanos que se habían formado en Moscú, Eduardo Cairo, ya fallecido, que prácticamente uno de los fundadores de la neuropsicología en Cuba, y en México Feggy trabajaba con un grupo dentro de los cuales estaba el doctor Luis Quintanar Pérez, que era parte de un grupo de un círculo de estudio dentro del cual estaba Felipe Cruz Pérez, un doctor formado en Moscú, Luis Quintanar también se fue a Moscú. Yo estaba por un lado aparte, estaba Javier Galarza del Ángel en Mexicali, es decir, personas de más de ya 60 años, más o menos dos, entre los que estábamos trabajando la neuropsicología, hablo hacia prácticamente 1980. A partir de ahí estaba Miguel Ángel Villa, Julieta Eres, Alejandro Escoto Córdoba en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza. En Puebla después se fue Luis Quintanar. En Monterrey estaba un grupo con Arnoldo Telles, no Humberto Telles, Arnoldo Telles, Pablo Valdés y otros, y empezaron a formarse ciertos grupos de trabajo en neuropsicología. Sin embargo, ya antes el Instituto, lo que era Nacional de Comunicación Humana, una de las fuentes de lo que fue después el Instituto Nacional de Rehabilitación,
y lo que fue el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, doctor Manuel Velasco, fueron desarrollando este campo de la neuropsicología, tanto dentro de hospitales como dentro de instituciones universitarias. Y fuera de ellas, algunos de nosotros estábamos en comunidades o en otros lugares que se encuentran más allá de la vida académica y de los llamados puntos, perfiles, publicaciones, APA y otros santos óleos de la vida universitaria que consume los intereses de la gente que quiere proyectarse publicando en revistas arbitradas y que se olvida de las necesidades de la gente que en sus comunidades, porque lo he visto, México, Guatemala, Bolivia, Perú, son países con tradiciones indígenas y con lenguas originarias que van más allá del castellano y de los estándares de traducción de pruebas psicológicas y neuropsicológicas para la población. Nosotros estábamos en otros lugares donde la realidad es distinta a esta cuestión universitaria, académica e institucional. Listo, muy bien. Ahora cuéntanos por qué tú la vez pasada me comentabas que nosotros en Colombia también deberíamos ver la discapacidad como un derecho, no como un favor. Que la discapacidad, la atención, es decir, toda persona, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre el derecho a la inclusión de las personas con discapacidad, no prejuzga qué tipo de discapacidad tengas para tener derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a ejercer tu sexualidad sin que alguien te la condicione. Es un derecho de cualquier ser humano que sea parte de nuestra comunidad. No es una gracia o una caridad que se nos haga. Es un derecho que debe ser protegido. Yo quiero creer que, por ejemplo, no conozco la Constitución de Colombia. Sin embargo, su Constitución debe decir que los derechos que contiene la Carta Magna Colombiana son para todos los colombianos. No dice menos aquellos que tengan Alzheimer, menos aquellos que tengan parálisis cerebral, menos aquellos que tengan síndrome de Down. Es para todos. Y la Constitución está por encima de cualquier reglamento o ley específica. En consecuencia, si Colombia ha firmado una convención internacional, esa convención pasa a ser parte de su Constitución y el derecho de cualquier persona a ejercer libremente lo que protege dicha Carta Magna no está a discusión jurídica, política o económica. Depende de las condiciones de Cauca o de Medellín o de donde gusten para ver si efectivamente se puede o no cumplir. Es un derecho exigible. Y si las personas con discapacidad ven negado ese derecho, debieran ampararse ante la Suprema Corte de Justicia de Colombia para que haga valer sus derechos, porque la Constitución, supongo, en Colombia no excluye a nadie por su condición, lengua, color, raza, religión, creencia o preferencia sexual. No dice menos las lesbianas. Pues las lesbianas tienen el mismo derecho que las no lesbianas. Los gays también, etcétera. Es un problema de derecho, no de caridad, no de buena voluntad. Quien quiera entrar a una escuela, si la escuela no tiene las condiciones para entrar porque tiene escaleras, la escuela está obligada a realizar ajustes razonables y adaptaciones para que la persona entre. La discapacidad no está en la persona, está en el entorno que excluye. Por eso es una cuestión de derecho. Muy interesante. Ahora cuéntanos, ¿qué nos hace ser psicólogos?
de acuerdo a tu experiencia, todos tus años de docencia y todo eso, ¿cómo deberíamos ser formados nosotros realmente? Que ser psicólogos no nos hace la nota, el parcial o el título, sino hay algo que va más allá de. ¿Qué es eso que va más allá de? Cuando en su momento publicó su libro Terapia centrada en el cliente, que después le cambió el término por en la persona. ¿Por qué? Porque cuando una mamá lleva a un niño, el cliente es la mamá, no el niño. Cuando un familiar lleva a un anciano con demencia, el cliente es el familiar. Y él es el que dice, quiero que mi papá deje de hacer esto. Quiero que mi hijo haga esto. Pero nunca le preguntamos a la persona qué quiere. Este personaje de nombre Carl Rogers decía que se necesitan una serie de requisitos para ser un buen terapeuta. Primero, saber escuchar. Quien no sabe escuchar, no sabe comprender al otro. Segundo, ser empáticos. Hay gente que es más congeladora que un refrigerador. Y entonces le dice a la persona con un cigarro en la mano, deje de fumar. O un neurólogo le dice a la señora, su hijo va a morir en 2 días, ya no haga nada. ¿Cómo quiere después que esa persona que nació con un daño se reponga? Si los médicos le dicen, lo mejor es que muera, róguele a la Virgen de no sé qué en Colombia, para que se muera lo antes, es lo mejor para usted. En realidad, hemos olvidado ese principio hipocrático de que cuando puedas ayudar, ayuda. Cuando no, simplemente acompaña al otro en su dolor. Y eso implica empatía. Pero no basta, como dijera el poeta Juan de Carvajal, ser buena onda y tener buena vibra para hacer un buen poema. La poesía también tiene sus leyes, sus reglas de uso, y la psicología también. No basta con ser buena onda, saber escuchar, o como alguna vez le preguntaba a mis alumnos, ¿por qué estudias psicología? Me decían, para ayudar a los demás. Pues, ¿por qué no te vuelves hermana de la caridad? Las hermanas de la caridad también se proponen ayudar a los demás. ¿En qué diferencia tu intención de psicólogo de una hermana de la caridad? Eso no justifica ser psicólogo. Es que quiero comprender a mis semejantes. Pues vuélvete pastor. Un pastor de iglesia comprende a sus semejantes. Eso dice. Pero no basta con querer comprender a un semejante. La psicología como disciplina del conocimiento tiene sus teorías, sus reglas, sus principios y sus métodos. Entonces, además de saber escuchar y de ser empático, hay que conocer los fundamentos teóricos y metodológicos o epistemológicos de la psicología, porque no basta con ser buena onda y tener buenas intenciones. También hay que saber. Y en siguiente lugar, hay que reconocer que no siempre tiene uno la razón. Y que la tiene y no yo. Cuando me dice alguien, oye, es que no sé quién soy, ¿cómo me puedes ayudar? Pues te equivocaste de lugar, mijo o mija. Yo tampoco sé quién eres. Si vienes al psicólogo para saber quién eres, te equivocaste. Para empezar, no sé cómo te llamas, dime tu nombre. Si me dices su nombre, ¿a qué te dedicas? ¿Dónde vives? ¿Cómo es tu... Es decir, tú me tienes que ayudar a mí a saber quién eres. Porque el único que puede saber quién eres tú. No. Reconocer que uno no ayuda al otro. Uno es parte de para que el otro se entienda y se comprenda. Una señora me decía en una entrevista, es que, créame, tenía 3 hijos de diferentes edades, uno tras de otro con parálisis cerebral infantil.
Y me dice, ya no los quiero ver. Digo, pues sáquese los ojos. Y me dice, no, no me refiero a eso, no se burle de mí. No me burlo de usted. Le estoy dando la solución a su problema. ¿No los quiere ver? Quédese ciega. No hay más. Si no me refiero a eso, entonces ¿a qué se refiere? No quiero verlos sufrir. Pues mátelos. Paren de sufrir. Eso le va a dar la solución a su problema. Si no, no me refiero a eso, entonces ¿a qué se refiere? ¿Qué debo hacer para ayudarlos a superarse? ¿Verdad? El problema está en la pregunta, no en la respuesta. Entonces, ser psicólogo es saber hacer preguntas, no dar respuestas. Y eso también hay que entenderlo en el curso de la vida. Otra persona me dijo una vez, no sé si me gustan los hombres o las mujeres. Por eso vengo a terapia con usted. Pues yo tampoco lo sé. Lo que puedes hacer es ir y acostarte con un hombre. Si te gusta, quiere decir que te gustan los hombres. Si no, pero pruébalo. Ah, no, es que eso no puede ser. Entonces, ¿qué quieres hacer? Si me gustan los hombres, me mato. ¿Qué me puede usted decir? Pues mátate. Pero te hago 4 sugerencias. La primera, no te des un balazo. Porque recoger la mierda que salga de tu cabeza en el piso lo va a tener que hacer tu familiar, no tú. Y lo van a meter a la cárcel mientras investigan si no te mató. No le generes más daño. Mátate con dignidad. 2, no te cortes las venas, porque es una estupidez recoger a alguien tirado en su baño con... No te ahorques, porque llegar y descolgar a un imbécil del lugar donde se ahorcó es generarle penas a los otros. Y antes de matarte, paga tu sepelio, porque ni modo que le dejes la bronca a tu familia. Y si te vas a matar, ya que tu vida es una mierda, que tu muerte valga la pena, ¿por qué no vas y te matas y te inmolas por una causa política que valga la pena? Ya que tu vida es una miseria, que tu muerte valga la pena. Ah, si no vengo a verlo para que me mate, entonces ¿a qué vienes a verme? Es decir, muchas de las veces creemos que tenemos, como si fuéramos adivinos, una bola Murano para decirle a la gente que sigue en su vida. Y no. En realidad somos casi nada, otro grano de arena en ese mundo donde lo que les ayudamos es a descubrirse. Y si se quieren matar, que se maten, no importa. Uno no los mata. Y a pesar de uno, los que se matan, se matan. Y si no, ya alguien se encarga de matarlos, llámense sicarios, llámense epidemias, COVID o lo que se llame. La muerte está a la vuelta de la esquina y no hemos aprendido a apreciar el único espacio que existe entre principio y fin, que es la vida. ¿Qué necesita un psicólogo? Humildad para reconocer que no tiene todo y un espíritu de búsqueda y reconocer que cuando no sabe debe averiguar, pero nunca decirle al otro, es que no sé, porque entonces el otro viene con uno porque tampoco sabe. Aunque uno diga una estupidez, diga, nos vemos la próxima vez y hallaremos una respuesta. La primera regla es la paciencia también. Porque ¿qué se siente escuchar a alguien que se siente desolado? Nadie las tiene todas consigo. Entonces se necesita. Rogers creo que era en ese sentido muy claro. Humildad, capacidad de escucha, empatía, y agrego un conocimiento profundo de teoría y práctica en la psicología, lo más actual que se pueda, una flexibilidad para reconocer que no siempre lo sabe uno todo, por una disposición a investigar para con el otro encontrar soluciones a los problemas y no más problemas a las soluciones. Muy bien. ¿Y tú qué opinas de ese hecho de que existan diferentes énfasis de psicología y entonces uno pueda elegir
Y se encuentra uno personas en donde dicen, no, yo no atiendo eso porque yo soy educativo, o no, yo no lo atiendo eso porque yo soy clínico, no, yo no atiendo eso porque yo soy organizacional, yo no estudié para eso. ¿Tú qué piensas de eso? Es una soberana torpeza de las escuelas que forman a los psicólogos bajo el mito de que existen muchas psicologías. Hay que reconocer que la psicología es una disciplina que se propone explicar los orígenes y el desarrollo del psiquismo en los contextos sociales donde se expresa el ser humano. Pero estoy hablando de la psicología como disciplina del conocimiento científico. Otra cosa es la práctica de los psicólogos en la sociedad. El ser humano vive en la... Antes se llamaba psicología industrial o del trabajo y ahora pomposamente organizacional. Pero hace lo mismo, selección de personal, análisis de puestos, aplicación de pruebas y toda esa serie de cosas. Hasta nómina manejan. Eso lo puede hacer cualquiera sin ser psicólogo. Otros dicen, yo solamente aplico test. En Cuba existe un técnico superior universitario que se llama psicómetra o aplicatest. Eso no es la psicología, aplicar test. Hay psicología social, dicen, psicología educacional, psicología clínica, organizacional. No sé si haya en Colombia el deporte. Estoy seguro que no hay del ajedrez, porque cultivar el ajedrez solamente en países como la ex-URSS, Cuba, y allá sí existe la psicología del ajedrez. En Estados Unidos existe la psicología del espacio, pero Colombia no tiene un programa espacial. ¿Cómo lo va a tener si con trabajos tiene los problemas que tiene? No es que subestime a Colombia, México tampoco los tiene. En realidad, una cosa es lo que hace el psicólogo, le voy a llamar la psicología como práctica profesional. Y otra cosa es lo que la psicología como disciplina del conocimiento científico puede permitirnos explicar. Decía que antes del primer cuarto del siglo XX no existían escuelas de psicología. Y estas empiezan a surgir hacia mediados del siglo XX en nuestro continente. Antes eran filósofos, fisiólogos, médicos, psiquiatras, neurólogos y demás. Es decir, antes no se enseñaba la psicología. Hoy existe una tercera vertiente que se llama la psicología como teoría y práctica educativa. Es decir, ¿cómo voy a formar a los psicólogos para que ejerzan una práctica profesional o investiguen? Creo que no hemos sido capaces de reconocer que esos tres niveles de análisis, la psicología como disciplina del conocimiento científico, donde aparecen los paradigmas famosos, psicología, análisis experimental de la conducta, psicología de la Gestalt, psicología o psicoanálisis, que no era la psicología que puede ser análisis experimental de la conducta, qué sé yo. En realidad, la psicología es una disciplina y el psicólogo un profesional, que debiera tener los recursos teóricos y prácticos suficientes para ejercer su práctica en cualquier campo donde se requiera. El problema es que hemos llegado a la microespecialización y eso ha dañado seriamente al psicólogo, porque ahora resulta que un psicólogo dice, yo soy como antes el oftalmólogo era el que hacía los diagnósticos de los problemas visuales y oculares. Hoy no, hoy hay un especialista en retinopatías, se llama el retinólogo. Hay un especialista en ceguera diabética y entonces está el especialista en diabetes y glaucoma. Y resulta que nos hemos fragmentado tanto que soy experto en la neurona T del cerebro del asta posterior de la médula espinal, pero soy un perfecto ignorante de la realidad psicológica. Hoy el neuropsicólogo está siendo reducido a clases de anatomía y fisiología y al cerebro, y es capaz de decir tu cerebro piensa, tu cerebro decide, los lóbulos frontales elaboran y el ser humano desaparece. Como antes en el psicoanálisis era el inconsciente. Es el inconsciente
El único inconsciente aquí soy yo, o tú, o ellos. Esa microespecialización ha tendido a dañar a la psicología como disciplina del conocimiento, porque ahora cada uno dice, soy organizacional, lo que en realidad es un torpe ignorante que no tiene suficientes elementos para explicar el fenómeno psicológico donde éste se presenta. Antes que especializarse en algo, uno sale con un título que dice licenciado en psicología, pero ahora con la moda de los posgrados le cambiaron el nombre, ya no es licenciado en psicología, ahora es pregrado. ¿Y el pregrado qué es? Un perfecto ignorante, porque ahora necesita el grado. Y con todo el grado es un desempleado. Y a lo más que aspira es a dar clases en una universidad para ver si obtiene becas y puntos que le permitan estar en la farándula de los empleos. Ahora sin maestría y sin doctorado ya no consiguen empleo, porque no sabemos hacer nada. Nos han limitado, nos han reducido las expectativas. Por eso la gente que estudia psicología o cualquier otra disciplina, hoy los jóvenes tienen un futuro penosamente lamentable. Si no tienen una maestría, nadie los contrata. Y con toda maestría, ¿de qué los contratan? Con sueldos miserables. Entonces muchos aspiran a poner su consultorio. Por eso las prácticas clínicas son más soñadas y algunos organizacionales, pues empresas. ¿A dónde más? Y los educacionales, escuelas o a la docencia. Y los sociales, a vivir de la caridad pública y de proyectos, porque ¿dónde quedan? Hemos perdido la brújula. Para ti, ¿o qué nos puedes aconsejar acerca de la importancia de la investigación? Generar esa, no sé si se le llama cultura, pero creo que es lo que me he dado cuenta en los congresos y en las charlas que ha hecho Juan Carlos Arango, que aún no se ha fomentado el tema de la investigación. Es que el problema de la investigación ha sido separada también de la práctica profesional. Yo cuando tengo un paciente frente a mí, tengo que investigar cuáles son los orígenes de sus problemas. Porque no tengo duda que cuando me llevan un niño con problemas, el problema no es el niño, es la familia en la que está. ¿Cómo quiero que un niño no consuma drogas si las drogas se venden al por mayor en la calle? Y en las colonias donde vive no consiguen chamba los jóvenes más que de halcones o de sicarios. ¿Cómo quiero que no la consuma? ¿Cómo quiero que no consuma Coca-Cola si en todos los medios de comunicación le dicen toma Coca-Cola? ¿Cómo quiero que un niño en terapia esté bien si su familia no está bien? Hemos perdido la visión sistémica de la realidad. Cuando un niño no puede ser controlado por la familia, es porque está montado en los hombros de un adulto. Y no vemos que el problema es sistémico familiar y seguimos creyendo en las estrategias individuales de intervención. Tengo un paciente con daño neurológico de 23 años que estudiaba y deja de ir a la escuela después del accidente, que se vestía solo y caminaba solo y tenía novia y vida sexual activa, ahora él ya no. Y digo, es que tiene depresión, que vaya con el psiquiatra porque yo soy neuropsicólogo. Y entonces que lleve dos terapias, la psicoterapia y la neuropsicológica. Y entonces resulta que un problema se vuelve económico porque tiene que pagar dos terapeutas. Y aparte el cuidador primario se gasta y se cansa, parece un síndrome de Burgos, que los organizacionales estudian o el agotamiento laboral. Pareciera ser que al fragmentarnos, dividimos, y tiene que ir a terapia ocupacional y de lenguaje si se quedó afásico. Entonces resulta que además tiene que ser con sistemas computacionales, y si vive en un lugar donde no hay computadoras ni energía eléctrica, ¿qué hago yo? Entonces resulta que hemos perdido la brújula de que tengo que investigar como recurso.
de mi práctica y no como una práctica distinta a la práctica profesional. Yo tengo que averiguar en qué condiciones la nueva condición de la persona genera depresión, ansiedad en la familia, porque además el adulto que trabajaba deja de trabajar. Esos ingresos, ¿de dónde los van a recuperar? La señora que se va demenciando era la dueña de la cocina. Ahora ya hasta le dicen qué comer y qué no comer. Come eso porque es sin sal, pero no me gusta con sal. Sí, pero el doctor y te la traga sin sal. Y además tienes que tragar tu medicina y esto y lo otro y aquello. En realidad, hemos perdido nuestra visión sistémica y compleja de la realidad. Creemos que la investigación es algo distinto a la práctica profesional. El problema de la investigación es que ha sido separada de esa práctica y en segunda instancia que los resultados de esa práctica se pueden documentar en publicaciones. Ese es el segundo asunto. Porque si no, pareciera ser que el investigador ahora está en el Olimpo de los dioses, mientras la masa de psicólogos están en la práctica de los psicólogos mediocres. Los buenos son los investigadores. Tengo mis serias dudas. Esa es una fantasía que merece ser reflexionada. Ciertamente hay que formar las competencias en investigación, pero si un psicólogo clínico organizacional, recuerdo muy bien un trabajo muy clásico de una baja de producción en una empresa por un conflicto del personal, no laboral, sino personal entre los trabajadores. ¿Cómo manejar ese conflicto personal como causa de una baja de productividad en una empresa? Eso lo tiene que investigar un psicólogo. Los problemas que se presentan en las escuelas, si no tenemos ese espíritu de investigación, estamos perdidos. La formación de investigadores no es una formación aparte en laboratorios como se cree, es en la propia práctica. Pero cada quien sus... Por eso, aunque diga lo que diga el doctor Juan Carlos Arango, a veces discutimos seria y profundamente estas cuestiones, lo cual no quiere decir que sea irrelevante lo que hacen los que se dicen investigadores, pero son niveles de control y de dominación. Bueno, finalmente, pues aquí estamos estudiantes de área andina, noveno y décimo semestre. ¿Tú qué nos dirías? Personalmente, yo, Julie Jejen, si quisiera poder llegar a tener tu postura humanista, a ser parte de ese humanismo con el que tú trabajas y has trabajado. Y estoy en décimo semestre y sabes que si todo sale bien, me puedo estar graduando. ¿Qué nos dirías desde toda tu experiencia? Mira, según veo todos los nombres, exceptuando Daniel Enrique Melgarejo, todas son mujeres. Quiero creer que todas tienen el sueño acariciado alguna vez en su vida de ser madres, tener una familia y casarse. Eso requiere tiempo y dedicación también. En realidad debemos hacer una buena reflexión de por qué elegimos psicología. Yo creo que no me equivoqué, realmente ha sido una elección que me ha permitido viajar por prácticamente toda América Latina, aparte de Europa, me ha permitido conocer mucha gente, tener relaciones con gente como tú, tener el apoyo de a quien admiro y estimo mucho, Erika. De verdad que sin la psicología no tendría esto. Pero la condición de mujer impone otras cosas que los hombres no hemos vivido nunca. No es un problema, como dicen algunas feministas, de tener unos labios ahí entre las piernas que se llaman labios mayores o menores, o una vagina. Es mucho más que eso. Hoy lo vemos en la educación a distancia. Las que son maestras y tienen hijos deben dar clase desde su casa por internet. Pero además deben convertir su casa en aulas. Y además deben convertirse ellas en ayudantes pedagógicos de sus hijos y cubrir las labores domésticas. Y además las personales de pareja sexual, sentimental,
afectiva y económica. Entonces, no perdamos de vista que antes que psicólogos somos seres humanos, en una condición particular. La segunda, no soy quien para darles consejos, y menos a mujeres. Soy varón. Y la condición es distinta. Pero sí puedo decir que, como decía el poeta Jaime Sabines, a mi edad, la juventud llega por contagio. Y para contagiarse de juventud hay que juntarse con gente joven, como ustedes, como tú, como Erika, como Xochitl Marcos, etc. De otra manera, ¿de dónde nos sale la juventud? ¿De dónde nos sale ese espíritu? No puedo recomendarles nada. Lo único que puedo decirles es que luchen por sus metas. Y si la psicología fue una equivocación, admiten, dedíquense a otra cosa. Pero si no lo fue, será fuente de mucha gratificación. Así es, Doc, muchas gracias. Erika, quisiera pedirte el favor si puedes habilitar el chat para que Daniel nos pueda enviar la asistencia para los de Ariandía. Y mientras tanto... Si alguien quiere preguntar o comentar, incluyendo a él. Exacto, y mientras tanto vamos a hacer las preguntas, las personas que están aquí, que quisieran preguntarle a Enrique cualquier cosa, comentar, opinar, cómo les pareció este espacio y todo lo demás. Yo sé que Enrique los va a escuchar, les va a explicar, les va a hablar muy amablemente. No le saquen. Está activado, ya lo revisé. Y por eso digo que no le saquen. Es decir, no teman. En México decir no le saques es no temas. ¿Alguna pregunta de los compañeros? Comentarios, críticas, desacuerdos, lo que gusten. Bueno, buenas tardes. Estaba intentando escribir, pero no me deja, entonces prendo mi micrófono. Creo que pues inicialmente es agradecerle por el espacio. Aprendimos bastante. Siento que fue un espacio en donde se logra observar diferentes perspectivas que tienen las personas y claramente la manera en la cual lo comunicas es muy interesante. Entonces, ver que uno tiene que empezar a trabajar en cómo seguir esos procesos para ser unos buenos o pues por lo menos llegar a ser unos psicólogos que tengan esa capacidad de escuchar y de aprender de las personas. Entonces, bueno, creo que principalmente era eso. Y nada, agradecerte por el espacio porque de verdad me sentí muy satisfecha, digamos, con este proceso de psicoeducación, de sala de escucha. O sea, fue un lugar muy bonito de aprendizaje. Pues gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? Mientras tanto, Enrique nos cuenta por qué no le gusta que lo doctoreen, por qué odias el doctor. Bueno, no lo odio, no tengo el grado para empezar. Ni el grado de maestría, ni el pregrado. En realidad es la soberbia las que nos hace buscar grados, pregrados, posgrados, ultragrados y demás. Por otro lado, como he visto desde Betty la Fea hasta la versión colombiana, hasta ciertos... En Colombia a todo el mundo le dicen doctor, que el presidente es doctor, que el jefe de una oficina doctor, todos son doctores. Entonces me parece que eso marca una frontera, una distancia entre los unos y los
cuando en realidad históricamente hemos enseñado a obedecer a los niños. No se dice qué, se dice mande, porque estamos obligados a obedecer. Y para obedecer alguien tiene que mandar. Esas relaciones de dominio y subordinación han hecho que marquemos fronteras. El fray, el sacerdote, el padre, el diputado, el senador, el membrete que sea. Y nos hemos olvidado que antes que todo somos iguales y seres humanos, con defectos, con virtudes, con limitaciones. No es que me guste o me disguste, sino simplemente no soy doctor, soy Enrique, y punto. Así es, eres Enrique Álvarez. ¿Y cuántos libros es que te has leído? No sé, decir un número sería sumamente atrevido. ¿Qué he leído? Pues son 50 años y un poquito más de leer. Sería penoso que no haya leído un libro más que ustedes. Y sería penoso y doloroso para ustedes que un maestro que les da clase haya leído menos o igual que ustedes. Porque entonces, ¿qué les puede aportar? No sé, un número sería impensable. Bueno, ¿ya leíste lo que te escriben en el chat? De Catalina para todos, señor José, en verdad que es un placer poder escucharlo, en verdad que el espacio fue gratificante, entiendo que lo suyo no son los halagos, pero en verdad que es una de las mejores charlas que puede brindar el programa. Estoy de acuerdo con su postura y quizás muchos nos falta un buen recorrido para llegar a tener ese valor. Muchas gracias por sus palabras. Pues muchas gracias por las tuyas, Catalina. Dani, ¿quieres comentar algo? Daniel. No, agradecer al doctor Enrique por su espacio, por su tiempo y por compartirnos de su experiencia y sus conocimientos que son muy importantes para nosotros. Y en nombre de la universidad, del programa Prisma, le damos y esperamos contar con más espacios de estos en próximas fechas. Gracias. Listo, pues nada, yo creo que ya todo muy claro. Muchas gracias, de verdad. Yo me imaginaba este espacio desde que estaba en el Congreso y te escuché ser ponente y te escuché cómo refutabas esas teorías. Lo tuyo no son las teorías. Yo sí soñé con este espacio de poder compartir esto en la universidad, así fuese en el último momento en el que ya fuera a salir, y se logró. O sea, de verdad te agradezco mucho. Espero encontrarnos en el otro congreso que se va a hacer virtual. No sé si les quieras contar a ellos. Aprovecha, invítalos a ese espacio. Pues agradezco a Nayeli Bello, una alumna que tuve en la Universidad Hipócrates, en la ciudad y puerto de Acapulco. Estaba aquí escuchando y manda su saludo. Viene el Congreso Iberoamericano de Neuropsicología en mayo próximo. Por esta vía, porque como está todavía poco claro el asunto de la pandemia y epidemia del COVID, que no nos liquidará, están cordialmente invitados, entren a la dinámica del Congreso. Quienes quieran seguirme, cada semana tenemos un programa de psicología, neuropsicología o diversos temas en un canal de YouTube que se llama La Comuna de la Palabra. Quienes quieran, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, y ahí puedes seguir y elegir ya hasta ahora más de 150 programas
de 1 hora prácticamente sobre temas diversos, COVID, psicología, neuropsicología, cine, arte, política, feminismo, etcétera, muchas cosas. Si se suscriben a nuestro canal, les estaré muy agradecido. Y gracias, y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, a Erika, y hasta la próxima. Y gracias a todos por asistir, a los compañeros, también tenemos compañeros o colegas de México, también muchas gracias por compartir este espacio. ¿Y Tantán?